Bienvenidos, jóvenes estudiantes, a una clase más de educación para la ciudadanía. Vamos a continuar hablando sobre lo que son los derechos humanos. En esta vez, vamos a hablar sobre las características de los derechos humanos. Recordemos que los derechos humanos son facultades y atributos que poseen todas las personas. Estos derechos se obtienen por el hecho de ser seres humanos. A continuación, les voy a presentar un audio con este enlace para que ustedes, les dejo aquí, para que ustedes puedan volver a escuchar las veces que ustedes lo deseen. Bueno, aquí tenemos el audio, escuchémoslo con mucha atención para conocer un poco sobre lo que son las características de los derechos humanos. Invito a que sigamos juntos estudiando el tema de los derechos humanos. En este caso vamos a ver cuáles son las características de los derechos humanos. Recuerden que en los videos anteriores hicimos un repaso por la historia de los mismos. Hablamos de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789 y la Declaración de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el año 1948. Entonces, lo que vamos a hacer es establecer las características de estos derechos humanos. Hemos puesto los conceptos característica por característica para que ustedes puedan ir anotando en sus casas. Vayamos con la primera característica. Los derechos humanos, señores, son innatos, es decir, surgen de la propia naturaleza humana. Surgen entonces de la propia naturaleza humana desde el comienzo de la vida, claro está. Es decir, no nos son otorgados o concedidos por el Estado porque son anteriores al Estado, anteriores al poder estatal. Anteriores entonces al poder estatal. Los estados, les explico, por medio de las leyes escritas, van a reconocer que sus habitantes son titulares de derechos. Es decir, cuando hablamos de que alguien es titular de un derecho, hablamos de que alguien es dueño de un derecho. Pero sigamos adelante. Otra característica es que los derechos humanos son universales, es decir, son válidos para toda la humanidad sin ningún tipo de distinción, ya que todas las personas tienen la misma dignidad y nadie puede ser privado de estos derechos. Todas las personas entonces gozan de los derechos humanos. Todos somos iguales en derecho, ya sea en Latinoamérica, como en Asia, como en Oceanía, como en tal ciudad o dicho pueblito, etc. Todos tenemos los mismos derechos. Sigamos adelante. Vamos a quedar aquí con estas características. Como ven, pueden ser varias. ¿Por qué les decimos que una de las características es que los derechos son irrenunciables? Les cuento que son irrenunciables porque nadie, ningún ser humano puede renunciar a los derechos ni permitir que estos no sean respetados por el Estado o por la sociedad. Entonces, nadie puede renunciar a sus derechos humanos. ¿Por qué decimos que los derechos son inmutables? Decimos que los derechos humanos son inmutables porque los mismos están en todas las épocas y en todas las culturas. Lo que sí puede cambiar es el alcance y el reconocimiento que los estados hacen de ellos. Pero podemos decir entonces que están presentes en todas las épocas. Lo que cambia entonces, volvemos a repetir, es la concepción o el alcance que van a tener dependiendo del estado en el cual se encuentren. Vamos a ver, ¿por qué decimos que los derechos humanos son inalienables? Palabra difícil quizás para alguno de ustedes. Les cuento que se dice que un derecho humano es inalienable porque los derechos humanos se fundan en la dignidad humana y estos no pueden transmitirse o enajenarse. Entonces los derechos humanos no pueden transmitirse o
enajenarse. Interesante esta característica. Vamos a ver. Claro está que la palabra ya nos lo dice. Que un derecho humano es inviolable significa que los derechos humanos no pueden ser vulnerados, es decir, afectados, atacados, ¿sí? Porque esto va a constituir un ataque propio contra la dignidad humana. Entonces, los derechos humanos no pueden ser vulnerados. A ver si nos entra. Muy bien. Que los derechos humanos son indivisibles, para que ustedes entiendan esto, significa que todos los derechos están relacionados, es decir, se complementan entre sí. Por ejemplo, si uno es violado, los demás también pueden resultar afectados. Entonces, hablamos de una relación entre los derechos humanos, que son obligatorios. Importante esta característica, significa que están por encima de una ley escrita. Los derechos humanos deben ser respetados por todos los estados y por todas las personas. Entonces, los derechos humanos deben ser respetados 100%, ya sea por el Estado o por las personas, ¿sí? El Estado debe garantizar que nuestros derechos se cumplan, por medio ya sea de las propias constituciones o por medio de las garantías que nos deben ofrecer a través de los derechos civiles. Y en el próximo video vamos a hablar de lo que son los derechos civiles. Bueno, hemos escuchado sobre lo que son las características de los derechos humanos. A continuación, pues les voy a presentar un enlace también, donde vamos a realizar unas actividades con la finalidad de poder cimentar nuestros conocimientos. Bueno, aquí tenemos pues un jueguito que lo vamos a hacer y vamos a iniciar. Pues aquí en esta sopa de letra debemos encontrar todas estas palabras. Así tenemos imprescriptibles. Vamos a buscarlo donde se encuentra imprescriptibles. Bueno, por aquí encontramos una I, imprescriptibles. Pues no se me quedó, pero vamos a intentarle nuevamente. Allí está. Intransferibles. Por aquí vemos otra y vamos a ver si es que fuera la palabra intransferibles. Muy bien. Irrenunciables. Busquémoslo, por aquí debe estar. Irrenunciables. La siguiente palabra es inalienables. Vamos buscando. Por aquí debe estar. Me parece que aquí lo podemos encontrar. Muy bien. Indivisibles. 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 Muy bueno, vamos a ver. No, pues no. Indivisibles. Allí sí. Universales. Finalmente tenemos la palabra universales, que esta pues ya la estaba viendo anticipadamente. ¿Ya? Eso es. Usted puede ingresar el enlace que le dejo allí, pues en la diapositiva, para que pueda jugar las veces que usted desee. Gracias por su atención.